En mi último video sobre la Trinidad, examinamos el papel del Espíritu Santo y determinamos que, no importando lo que sea en la realidad, no es una persona, por lo que no podría ser la tercera pata de nuestro taburete trinitario. Tengo varios defensores acérrimos de la doctrina de la Trinidad atacando mi razonamiento y los textos bíblicos. Hubo una acusación común que encontré reveladora. Frecuentemente se me acusa de no comprender la doctrina de la Trinidad. Parecían sentir que estaba creando un argumento de hombre de paja, pero que si realmente entendía la Trinidad, entonces vería la falla en mi razonamiento. Lo que encuentro interesante es que esta acusación nunca va acompañada de una explicación clara y concisa de lo que realmente es la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una variable conocida. Su definición ha sido un asunto de dominio público durante 1640 años, por lo que solo puedo concluir que tienen su propia definición personal de la Trinidad que difiere de la oficial, publicada por primera vez por los obispos de Roma casi 400 años después que Cristo anduvo sobre la tierra. ¿Es eso, o, incapaces de derrotar el razonamiento, simplemente están recurriendo a la discusión por el simple afán de discutir? Cuando decidí por primera vez hacer esta serie de videos sobre la doctrina de la Trinidad, fue con la intención de ayudar a los cristianos a ver que están siendo engañados por una enseñanza falsa. El haber pasado la mayor parte de mi vida siguiendo las enseñanzas del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, solo para darme cuenta en mi vejez de que había sido engañado, me ha dado una poderosa motivación para desenmascarar la falsedad donde quiera que la encuentre. Sé por experiencia personal lo hirientes que pueden ser esas mentiras. Sin embargo, cuando supe que 4 de cada 5 evangélicos estadounidenses creen que Jesús fue el primer y más grande ser creado por Dios el Padre, y que 6 de cada 10 piensan que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona, comencé a pensar que tal vez estaba golpeando a un saco de boxeo. Después de todo, Jesús no puede ser un ser creado y también ser completamente Dios. Y si el Espíritu Santo no es una persona, entonces no hay una Trinidad de 3 personas en un solo Dios. Pondré un enlace en la descripción de este video al material de recursos para esos datos. El darme cuenta de que la mayoría de los cristianos pueden estar etiquetándose a sí mismos como trinitarios para ser aceptados por otros miembros de su denominación particular, mientras que al mismo tiempo no aceptan los principios básicos del trinitarismo, me llevó a la realización de que se requiere un enfoque diferente. Me gustaría pensar que muchos cristianos comparten mi deseo de conocer de manera completa y precisa a nuestro Padre Celestial. Por supuesto, esa es la meta de toda una vida eterna, basada en lo que nos dice Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17:3. Dios habla hoy. Sin embargo, queremos comenzar bien, y eso significa comenzar sobre una base sólida de verdad. Entonces, todavía estaré consultando las Escrituras que los trinitarios incondicionales usan para apoyar sus creencias, pero no solo con el fin de mostrar la falla en su razonamiento, sino más que eso, con el fin de ayudarnos a comprender mejor la verdadera relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Comencemos con un fundamento en el que todos podamos estar de acuerdo, uno que se ajuste a los hechos de las Escrituras y la naturaleza. Para hacer eso, tenemos que deshacernos de todos nuestros prejuicios e ideas preconcebidas. Empecemos por los términos monoteísmo, enoteísmo y politeísmo. Un trinitario se considerará monoteísta porque cree en un solo Dios, aunque sea un Dios compuesto por 3 personas. Alegrará que la nación de Israel también era monoteísta. A sus ojos, el monoteísmo es bueno, mientras que el henoteísmo y el politeísmo son malos. En el caso de que no tengamos claro el significado de estos términos, el monoteísmo se define como la doctrina o creencia de que hay un solo Dios. El henoteísmo se define como la adoración de un Dios sin negar la existencia de otros dioses. Y finalmente, el politeísmo se define como la creencia o la adoración de más de un Dios. Quiero que descartemos estos términos, deshacerte de ellos. ¿Por qué? Simplemente porque si encasillamos nuestra posición, incluso antes de comenzar nuestra investigación, estaremos cerrando nuestra mente a la posibilidad de que haya algo más allá afuera, algo que ninguno de estos términos abarque adecuadamente. ¿Cómo podemos estar seguros de que cualquiera de estos términos describe con precisión la verdadera naturaleza y adoración de Dios? Quizás ninguno de ellos lo haga. Quizás todos no abarcan la totalidad de la realidad. Quizás cuando terminemos nuestra investigación tendremos que inventar un término completamente nuevo para representar con precisión nuestros hallazgos. Comencemos con un borrón y cuenta nueva, porque ingresar a cualquier investigación con una idea preconcebida nos expone al peligro de un sesgo de confirmación. Fácilmente, incluso sin darnos cuenta, podríamos pasar por alto la evidencia que contradice nuestra idea preconcebida y darle un peso indebido a la evidencia que parece apoyarla. Al hacerlo, bien podríamos perdernos de encontrar una verdad mayor que hasta ahora ni siquiera habíamos considerado. Bien, aquí vamos. ¿Por dónde debemos empezar? Probablemente piense que un buen punto de partida es el principio, en este caso el principio del universo. El primer libro de la Biblia comienza con esta declaración. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Sin embargo, hay un lugar mejor para comenzar. Si vamos a entender algo de la naturaleza o esencia de Dios, tendremos que viajar hacia antes del principio. Le voy a decir algo ahora, y lo que le voy a decir es falso. Vea si pueda identificar el error. Dios existió en un momento antes de que el universo llegara a existir. Parece una oración perfectamente lógica, ¿verdad? Pero no lo es, y este es el motivo. El tiempo es una parte tan intrínseca de la vida que pensamos poco o nada en su naturaleza. Simplemente lo es. Pero, ¿qué es exactamente el tiempo? Para nosotros, el tiempo es una constante, un amo de esclavos que nos impulsa implacablemente hacia adelante. Somos como objetos flotando en un río, arrastrados río abajo a la velocidad de la corriente, incapaces de frenarla
o acelerarla. Todos existimos en un momento determinado en el tiempo. El yo, que existe ahora, cuando pronuncio cada palabra, deja de existir con cada momento que pasa, para ser reemplazado por el presente yo. El yo que existía al comienzo de este video ya ha sido para nunca ser reemplazado. No podemos retroceder en el tiempo, sino que avanzamos con el movimiento del tiempo. Todos existimos de un momento a otro, solo en un instante. Creemos que todos estamos atrapados en la misma corriente del tiempo, que cada segundo que pasa por mí es el mismo que pasa por ti. Ni tanto. El famoso científico Albert Einstein llegó y sugirió que el tiempo no era algo inmutable. Teorizó que tanto la gravedad como la velocidad pueden hacer que el tiempo transcurra más lentamente. Que si un hombre hiciera un viaje a la estrella más cercana y regresara viajando muy cerca a la velocidad de la luz, el tiempo prácticamente se paralizaría para él. El tiempo continuaría para todos los que dejó atrás y envejecerían varios años, pero el viajero volvería habiendo envejecido solo unas cuantas semanas o meses, dependiendo de la velocidad de este viaje. Sé que parece demasiado extraño para ser verdad, pero desde entonces los científicos han realizado experimentos para confirmar que el tiempo sí se puede llegar a ser lento o casi paralizar en función de la atracción gravitacional y que tan cerca se mueve un objeto a la velocidad de la luz. Pondré algunas referencias a esta investigación en la descripción de este video. Mi punto en todo esto es que, al contrario de lo que consideraríamos sentido común, el tiempo no es una constante del universo. El tiempo es mutable o alterable. La velocidad a que se mueve puede cambiar. Esto indica que el tiempo, la masa y la velocidad están interrelacionadas. Todos son relativos entre sí, de ahí el nombre de la teoría de Einstein de la relatividad. Todos hemos oído hablar del continuo espacio-tiempo. Para decirlo de otra manera, no hay universo físico, no hay tiempo. El tiempo es una cosa creada, así como la materia es una cosa creada. Entonces, cuando dije, Dios existió en un momento en el tiempo antes de que el universo llegara a existir, establecí una premisa falsa. No existía el tiempo antes del universo, porque el flujo del tiempo es parte del universo. No está separado del universo. Fuera del universo no hay materia y no hay tiempo. Fuera del universo únicamente existe Dios. Tú y yo existimos dentro del tiempo. No podemos existir fuera del tiempo. Estamos atados por él. Los ángeles también existen dentro de las restricciones de tiempo. Son diferentes de nosotros en formas que no entendemos, pero parece que también son parte de la creación del universo, que el universo físico es solo una parte de la creación, la parte que podemos percibir, y que están limitados por el tiempo y el espacio también. En Daniel 10:13 leemos acerca de un ángel enviado en respuesta a la oración de Daniel. Llegó a Daniel desde donde estaba, pero fue retenido durante 21 días por un ángel opositor y solo fue liberado cuando Miguel, uno de los ángeles más importantes, acudió en su ayuda. Entonces las leyes del universo creado gobiernan todas las cosas creadas que fueron creadas en el principio al que se refiere Génesis 1:1. Dios, por otro lado, existe fuera del universo, fuera del tiempo, fuera de todas las cosas. Dios no puede estar sujeto a las leyes que Él mismo ha establecido. Él no está sujeto a nada ni a nadie.
pero todas las cosas están sujetas a Él. No puede estar sujeto a su propia creación. Cuando decimos que Dios existe, no estamos hablando de vivir para siempre en el tiempo. Nos referimos a un estado de ser. Dios simplemente es. Él es Él. Él existe. Él no existe de un momento a otro como tú y yo. Simplemente y completamente es. Es posible que tenga dificultades para comprender cómo Dios puede existir fuera del tiempo, pero no es necesario comprenderlo. Aceptar el hecho es todo lo que se requiere. Como dije en el video anterior de esta serie, somos como un ciego de nacimiento que nunca ha visto un rayo de luz. ¿Cómo puede un ciego así entender que hay colores como el rojo, el amarillo y el azul? Él no puede entenderlos, ni podemos describir a él los colores de ninguna manera que le permita captar su realidad. Simplemente debe confiar en nuestra palabra de que existen. ¿Qué nombre tomaría para sí un ser o entidad que existe fuera del espacio-tiempo? ¿Qué nombre sería lo suficientemente único como para que ninguna otra inteligencia tuviera derecho a un nombre tan grandioso y magnífico? Dios mismo nos da la respuesta. Vaya, por favor, a Éxodo 13 al 15. Leeré la Biblia Reina Valera de 1960. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Dios y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios aquí da su nombre dos veces. El primero es Yo soy, que es Ehyeh en hebreo, para yo existo o yo soy. Luego le dice a Moisés que sus antepasados lo conocieron por el nombre YHWH, que traducimos como Yahvé o Jehová. Ambas palabras en hebreo son verbos y se expresan como tiempos verbales. Este es un estudio muy interesante y merece su atención. Sin embargo, otros han hecho un excelente trabajo al explicar esto, así que no intentaré describir el hilo negro aquí. En su lugar pondré un vínculo en la descripción de este video a dos videos que le proporcionarán la información que necesita para comprender mejor el significado del nombre de Dios. Si no entiende el inglés, tendría que usar los subtítulos. Basta decir que para nuestros propósitos de hoy, solo Dios puede tener el nombre Yo existo o Yo soy. ¿Qué derecho tiene cualquier humano a tal nombre? Job dice: El hombre nacido de mujer tiene una vida corta y llena de problemas. Brota como una flor y luego se marchita. Huye como una sombra y desaparece. Job 14, 1 y 2. Nuestra existencia es demasiado efímera para justificar ese nombre. Solo Dios siempre ha existido y siempre existirá. Solo Dios existe más allá del tiempo. Como comentario al margen, permítame decir que yo utilizo el nombre Jehová para referirme a YHWH. Otros dicen que Yahvé es preferible, pero entonces en aras de la coherencia deberían utilizar a Yeshua en vez de Jesús, ya que su nombre contiene el nombre divino en la forma de una abreviatura. En cualquier caso, no creo que la pronunciación precisa sea un problema. Hay quienes levantan un gran escándalo por la pronunciación correcta, pero en mi opinión, muchas de esas personas realmente están tratando de que no usemos el nombre en absoluto
y discutir sobre la pronunciación es una artimaña. Después de todo, incluso si supiéramos la pronunciación exacta en hebreo antiguo, la mayoría de la población mundial no podría usarla. Mi nombre es Eric, pero cuando voy a un país latinoamericano, pocas son las personas que pueden pronunciarlo correctamente. El sonido C final se elimina o a veces se sustituye por un sonido S. Se escucharía algo así como Eri o Eris. Esa es una tontería, pensar que la pronunciación correcta es lo que realmente le importa a Dios. Lo que le importa es que entendamos lo que representa el nombre. Todos los nombres en hebreo tienen significado. Ahora, quiero hacer una pausa por un momento. Puede pensar que toda esta charla sobre el tiempo, los nombres y la existencia es académica y no es realmente fundamental para su salvación. Sugeriría lo contrario. A veces la verdad más profunda se oculta a plena vista. Ha estado ahí todo el tiempo, a la vista, pero nunca lo entendíamos por lo que realmente era. A eso es a lo que nos enfrentemos aquí, en mi opinión. Lo explicaré reafirmando los principios que acabamos de discutir en forma puntual. 1. Jehová es eterno. 2. Jehová no tiene principio. 3. Jehová existe antes del tiempo y fuera del tiempo. 4. Los cielos y la tierra de Génesis 1:1 tuvieron un comienzo. 5. El tiempo fue parte de la creación de los cielos y la tierra. 6. Todas las cosas están sujetas a Dios. Y finalmente 7. Dios no puede estar sujeto a nada, ni siquiera al tiempo. Dios no puede sujetarse a lo que Él ha creado. ¿Estaría usted de acuerdo con estas 7 afirmaciones? Las consideraría axiomáticas, es decir, verdades evidentes e incuestionables. Si es así, entonces tiene usted todo lo que necesita para descartar la doctrina de la Trinidad como falsa. También tiene todo lo que necesita para descartar la enseñanza de que Jesús no preexistió. Dado que estas 7 declaraciones son axiomas, Dios no puede existir como una Trinidad, ni podemos decir que Jesucristo solo nació en el vientre de María, como lo hacen algunos. ¿Cómo puedo decir que aceptar esos 7 axiomas elimina la posibilidad de esas enseñanzas generalizadas? Estoy seguro de que los trinitarios aceptarán los axiomas que acabamos de enunciar y al mismo tiempo dirán que de ninguna manera impactan a la deidad tal como la ven. Siendo lo suficientemente justo, el que afirma está obligado a probar. He hecho una afirmación, así que ahora necesito probarla. Comencemos con la implicación completa del punto 7. Dios no puede estar sujeto a nada, incluido el tiempo. La idea que puede estar nublando nuestra percepción es el malentendido acerca de lo que es posible para Jehová Dios. Solemos pensar que todas las cosas son posibles para Dios. Después de todo, ¿no enseña realmente eso la Biblia? Mirándolos a la cara, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Sin embargo, en otro lugar tenemos esta afirmación aparentemente contradictoria. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Deberíamos alegrarnos de que es imposible que Dios mienta, porque si puede mentir, también puede hacer otras cosas malas. Imagina un Dios todopoderoso que puede cometer actos inmorales como, a torturar a las personas quemándolas vivas y luego usar su poder para mantenerlas con vida mientras las quema una y otra vez, sin dejarles escapar jamás, por los siglos de los siglos. ¡Qué incongruencia! ¡Qué escenario
de pesadilla. Por supuesto, el Dios de este mundo, Satanás el diablo, es malvado y si fuera todopoderoso probablemente disfrutaría de tal escenario. Pero Jehová, de ninguna manera. Jehová es justo, recto y bueno. Entonces, no puede mentir porque eso lo haría inmoral, inicuo y perverso. Jehová, Dios, no puede hacer nada que corrompa su carácter, que lo limite de alguna manera. Él no se someta a nadie ni a nada. En resumen, Jehová Dios no puede hacer nada que lo disminuye. Sin embargo, las palabras de Jesús acerca de que todas las cosas son posibles para Dios también son ciertas. Mire el contexto. Lo que Jesús está diciendo es que nada de lo que Dios quiere lograr está más allá de su capacidad. Nadie puede ponerle límites a Dios porque para Él todo es posible. Por lo tanto, un Dios de amor que quiera estar con su creación, como lo fue con Adán y Eva, creará un medio para hacerlo que de ninguna manera limita su naturaleza o esencia divina al someterlo de ninguna manera a cualquier cosa. Así que ahí lo tiene, la última pieza del rompecabezas. ¿Lo ve ahora? Yo no lo hice. Durante muchos años no pude verlo. Sin embargo, como tantas verdades universales, es bastante simple y bastante obvio una vez que se quitan las lentes de la preconcepción institucional y el sesgo. La pregunta es, ¿cómo puede Jehová Dios, que existe más allá del espacio-tiempo y que no puede estar sujeto a nada, entrar en su creación y aparentemente someterse a la corriente de tiempo? No puede ser rebajado, humillado o disminuido. Sin embargo, si entra en el universo para estar con sus hijos, entonces, como nosotros, debe existir de un momento a otro, sujeto al mismo tiempo que creó. El Dios Todopoderoso no puede estar sujeto a nada. Por ejemplo, considere este relato. Más tarde, como a la hora de día en que soplaba la brisa, el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios cuando él andaba en el jardín. Entonces se escondieron de la vista de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Génesis 3:8. Note, seres humanos oyeron la voz de Dios y se escondieron de él. ¿Cómo puede ser? Abraham también vio a Jehová. Comió con él, habló con él. Luego los hombres se marcharon de ahí y se dirigieron a Sodoma. Pero Jehová se quedó con Abraham. Al terminar de hablar con Abraham, Jehová se marchó y Abraham regresó a donde estaba su tienda. Génesis 18, 22 y 33. Todas las cosas son posibles para Dios, por lo que obviamente Jehová Dios encontró una manera de expresar su amor por los hijos estando con ellos y guiándonos sin limitar ni sujetarse de ninguna manera. ¿Cómo logró eso? La respuesta se dio en uno de los últimos libros escritos en la Biblia, en un relato paralelo de Génesis 1:1. Aquí, el apóstol Juan amplía el relato de Génesis y revela conocimientos hasta ahora ocultos. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:1-3, nueva versión internacional. Hay varias traducciones que traducen la última parte del versículo 1 como el Verbo era un Dios. También hay traducciones que lo traducen como el Verbo era divino. Gramaticalmente, hay una justificación válida para cada interpretación. Cuando hay ambigüedad en cualquier texto, el verdadero significado se revela al determinar qué traducción está en armonía con el resto de las Escrituras. Entonces, dejemos al lado cualquier disputa sobre gramática por el momento
y centrémonos en la palabra o verbo, que en griego se rinde logos. ¿Quién es el verbo o logos? Y, de igual importancia, ¿por qué es el logos? El por qué se explica en el versículo 18 del mismo capítulo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios, y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Juan 1:18, Dios habla hoy. El Logos es un Dios engendrado. Juan 1:18 nos dice que nadie ha visto jamás a Jehová Dios, que es precisamente la razón por la que Dios creó el Logos. El Logos o verbo es divino, existiendo en forma de Dios, como nos dice Filipenses 2:5-6. Es un Dios, el Dios visible, que explica al Padre. Adán y Eva y Abraham no vieron a Jehová Dios. Vieron la palabra de Dios, el Logos. El Logos fue creado o engendrado para que pudiera solucionar el problema creado por la brecha entre el Dios Todopoderoso y su creación universal. El verbo o Logos puede entrar en la creación, puede también estar con Dios. Dado que Jehová engendró el Logos antes de la creación del universo, tanto el universo espiritual como el físico, el Logos existió antes del tiempo mismo. Por tanto, es eterno como Dios. ¿Cómo puede un ser que nace o engendra no tener un comienzo? Bueno, sin tiempo no puede haber comienzo ni fin. La eternidad no es lineal. Para comprender esto, usted y yo tendríamos que comprender aspectos del tiempo y la ausencia de tiempo que están más allá de nuestra capacidad de comprender en este momento. Una vez más, somos como personas ciegas que intentan comprender el color. Hay algunas cosas que tenemos que aceptar porque están claramente establecidas en las Escrituras, porque simplemente están más allá de nuestra pobre capacidad mental para comprender. Jehová nos dice: mis pensamientos y conductas son radicalmente diferentes a los de ustedes, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y permanecen en la tierra para regarla, haciendo de la tierra el grano y produzca semilla para el sembrador y pan para el hambriento, así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera la envíe. Isaías 55, del 8 al 11. Basta decir que el Logos es eterno, pero fue engendrado por Dios y por lo tanto está subordinado a Dios. Al tratar de ayudarnos a comprender lo incomprensible, Jehová utiliza la analogía de un padre y un hijo. Pero el Logos no nació como nace un bebé humano. Quizás podríamos explicarlo de otra manera. Eva no nació, ni fue creada como Adán, sino que fue quitada de su carne, de su naturaleza. Entonces ella era carne, la misma naturaleza que Adán, pero no el mismo ser que Adán. El Verbo es divino porque está hecho de Dios, único en toda la creación por ser el único engendrado de Dios. Sin embargo, como cualquier hijo es distinto del Padre, no es Dios, sino un ser divino en sí mismo, una entidad distinta, un Dios, sí, pero el Hijo del Dios Todopoderoso. Si fuera Dios mismo, entonces no podría entrar en la creación para estar con los hijos de los hombres, porque Dios no puede ser disminuido. El núcleo del Sol irradia a 27 millones de grados de color. Si pudiera teletransportar un pedazo del núcleo del tamaño de una canica a la ciudad de Nueva York, destruiría instantáneamente la ciudad en kilómetros a la redonda. Hay miles de millones de estrellas dentro de miles de millones de galaxias, y el que los creó a todas es más grande que todas. Si llegara a
interior del tiempo lo arrastraría. Si entrara al universo, destruiría el universo. Su solución al problema fue engendrar un hijo que pueda manifestarse a los hombres, como lo hizo en la forma de Jesús. Podría decir entonces que Jehová es el Dios invisible, mientras que el Logos es el Dios visible. Pero no son el mismo ser. Cuando el Hijo de Dios, el Verbo, habla en nombre de Dios, es a todos los efectos Dios. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Cuando el Padre habla, no habla por el Hijo. El Padre hace lo que quiere, el Hijo, sin embargo, hace lo que el Padre quiere. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que el Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostraré, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar el Hijo, no honra al Padre que lo envió. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5, 17 al 23 y 30, Nueva Versión Internacional. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar, y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Mateo 26, 39, Reina Valera contemporánea. Como individuo, un ser sensible, hecho a la imagen de Dios, el Hijo también tiene su propia voluntad, pero esa voluntad está subordinada a la de Dios. Así que cuando actúa como la palabra de Dios, el Logos, el Dios visible enviado por Jehová, es Él. Él representa la voluntad del Padre. Ese es finalmente el punto de Juan 1, 18. El Logos o Verbo puede estar con Dios porque existe en forma de Dios. Eso es algo que no se puede decir de ningún otro ser sensible. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, del 5 al 9, la Biblia textual, tercera edición. Aquí realmente podemos apreciar la naturaleza subordinada del Hijo de Dios. Él estaba con Dios, existiendo en la eternidad en la forma eterna de Dios, o la esencia eterna de Jehová, por falta de un término mejor. Al fin hablo con palabras y vocabulario humano, no divino. Pero el Hijo no puede reclamar el nombre IHWH, yo soy, yo existo, porque Dios no puede morir, ni puede dejar de existir, pero el Hijo puede, y lo hizo durante 3 días. Se despojó de sí mismo, convirtiéndose en un ser humano sujeto a todas las limitaciones de la humanidad, incluso la muerte de cruz. Jehová Dios no pudo hacer esto. No puede hacer esto. Dios no puede morir, ni sufrir las humillaciones que sufrió Jesús, sin dejar de ser Dios, lo cual es imposible. Sin un Jesús preexistente, como el Logos, sin un Jesús subordinado, también conocido como la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 13, Dios no podría interactuar con su creación.
Jesús es el puente que une la eternidad con el tiempo, con la creación. Si Jesús solo llegó a existir en el vientre de María, como algunos sostienen, entonces, ¿cómo interactuó Jehová Dios con su creación tanto angélica como humana en el pasado? Si Jesús es completamente Dios, como sugieren los trinitarios, entonces estamos de regreso donde comenzamos con Dios sin poder reducirse a sí mismo al estado de un ser creado sujeto al tiempo. Cuando Isaías 55:11, que acabamos de considerar, dice que Dios envía su palabra, no está hablando metafóricamente. El Jesús preexistente fue y es la personificación de la palabra de Dios. Considere Proverbios 8 para completar nuestro entendimiento. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Así antes que fueron formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y los pasajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celestial y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar, para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Proverbios 8, 22 al 31. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento. Esencialmente, la sabiduría es conocimiento en acción. Dios conoce todas las cosas, su conocimiento es infinito. Pero solo cuando aplica ese conocimiento hay sabiduría. Este proverbio no habla de Dios creando sabiduría, como si esa cualidad no existiera en Él. Se trata de crear los medios por los cuales se aplicó el conocimiento de Dios. La aplicación práctica del conocimiento de Dios se logró mediante su palabra. El Hijo que engendró a través de quien, por quien y para quien se realizó la creación del universo. Hay varios pasajes en las Escrituras precristianas que claramente hablan de que Jehová está haciendo algo y para las cuales encontramos una contraparte en las Escrituras cristianas donde se habla de Jesús como el cumplimiento de la profecía. Esto ha llevado a los trinitarios a concluir que Jesús es Dios, que el Padre y el Hijo son dos personas en un solo ser. Sin embargo, esta conclusión crea muchos problemas con innumerables otros pasajes que indican que Jesús está subordinado al Padre. Creo que entendiendo el verdadero propósito con el cual el Dios Todopoderoso engendró a un Hijo divino, un Dios, a su semejanza, pero no a su equivalente, un Dios que pudo atravesar entre el Padre eterno y atemporal y su creación temporal, nos permite armonizar todos los versículos y llegar a un entendimiento que sienta un fundamento firme para nuestro propósito eterno de conocer tanto al Padre como al Hijo, tal como Juan nos dice. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Juan 17:3, Dios habla hoy. Solo podemos conocer al Padre a través del Hijo, porque es el Hijo quien interactúa con nosotros. No hay necesidad de considerar al Hijo como equivalente al Padre en todos los aspectos, para creer en Él como plenamente Dios. De hecho, tal creencia obstaculiza nuestra comprensión del Padre. En los próximos videos examinaremos los textos de prueba que los trinitarios utilizan en un intento de apoyar su enseñanza,
y demostraremos cómo, en cada caso, la comprensión que acabamos de examinar encaja sin que tengamos que crear una triada artificial de personas que forman una diadad. Mientras tanto, me gustaría agradecerles por ver nuestros videos y por su apoyo continuo.